y por qué se dio así, por qué Cristo murió de esa manera, ¿verdad? Y la definición de crucifixión que encontré en el diccionario dice: la crucifixión es un método antiguo de ejecución donde el condenado es atado o clavado a una cruz entre árboles o entre una pared, normalmente desnudo, y dejado ahí hasta la muerte. Eso significa crucifixión. Esta forma de ejecución, que ya no se hace más, ya no se da, fue ampliamente utilizada en la Roma antigua y en culturas vecinas del Mediterráneo. Métodos similares fueron inventados también por el Imperio Persa. Ellos inventaron también esta forma de ejecución tan cruel, y también, hermanos, para infundir terror y temor a la población, ¿verdad? La crucifixión, hermanos, fue utilizada por los romanos hasta el 337 después de Cristo. O sea, Cristo muere y todavía la crucifixión, ese método de maltratar, de matar, estaba vigente hasta el año 337, cuando hubo un cese a esa práctica, después de que el cristianismo, entre comillas, fue legalizado en el Imperio Romano en el 313 por un emperador llamado Constantino, pero antes de que se convirtiera en la religión oficial del imperio. Entonces vemos que era un método de ejecución muy cruel que existía en esos tiempos. Cristo Jesús vivió en esos tiempos, y qué lindo, ¿verdad? Porque se cumple la palabra de Dios, que Cristo sería crucificado. La muerte de Cristo era anunciada, mis queridos hermanos. Ahora bien, es importante conocer la historia, pero también es importante conocer los beneficios de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahí a la palabra de Dios, a Romanos 5, busquen su Biblia, métase en los versículos, deje que el Espíritu Santo le hable, y se va a dar cuenta usted qué hermoso es estar sumergido en la palabra de Dios. Amén. Romanos 5 del 6 al 11 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esta palabra, débiles, significa incapaces de salvarnos a nosotros mismos. 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es una tremenda noticia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre, te adoramos, Señor, bendecimos tu santo nombre, Señor, en esta mañana. Señor, ya hemos sido bendecidos por tu palabra, ya nos has hablado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo confirme en nuestro corazón el mensaje que tienes para nosotros en esta mañana. En tus manos, Señor, nos depositamos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, es interesante esto, que la crucifixión, porque Cristo muere crucificado, ¿verdad? Y había una ley en Jerusalén, en el Antiguo Testamento, que decía: maldito todo aquel que muere en un madero. Qué tremendo eso. Maldito por Dios es todo aquel que muere colgado. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos eso, vemos que la maldición, que el pago, que el castigo, que lo horrendo del pecado, Cristo Jesús lo toma en nuestro lugar, y Él es sacrificado por nosotros.
Fíjese, hermanos, que dentro de nuestra humanidad existe algo tan perverso de no valorar aquello que no nos cuesta. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo no valoro lo que no me cuesta. Y creo, hermanos, que ese es el gran problema del cristianismo. Ese es nuestro gran problema. Como no nos costó, como no estuvimos ahí, como no sabemos el precio, pues nosotros pisoteamos el sacrificio de Cristo. No valoramos el sacrificio de Cristo. Y es interesante eso, hermano, que el Señor abra nuestros ojos del entendimiento para poder comprender bien su palabra. La crucifixión era un método muy utilizado por los romanos para hacer morir no a cualquier persona, sino para hacer morir a los que se levantaban contra su imperio. Y es interesante esto, hermanos, porque la crucifixión no era solamente para cualquier persona que hacía un delito menor. La crucifixión era para el perverso. Como hoy, ¿verdad? Existen las cárceles, existen penas, pero entre penas y penas existen cadenas perpetuas. Y hay unos estados que tienen la pena máxima. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han visto esos programas donde entrevistan a una persona que camina en el corredor de la muerte? ¿Cuántos han visto esos programas? Un día antes de morir le dan a esa persona todos los privilegios que quiera. Un día antes de morir puede comer lo que quiera. Toda su vida, su condena, no pudo hacer nada, pero ese día es interesante que le dan la libertad para hacer todo lo que quiera. ¿Qué quieres comer? Y me llamaba la atención que cuando veía este reportaje, muchos americanos pedían comer hamburguesas con papa frita. Y decía el que estaba cocinando: esta hamburguesa, ¿verdad?, será para una persona que mañana estará muerto. Y cosas así, hermanos. Pero ¿qué pasa en el corazón de un condenado a muerte? Ese era mi punto. Yo me metía en la mente de ese hombre, saber que en pocas horas esa persona iba a morir. Mire, hermano, no hay cosa más terrible que la muerte. Cualquier cosa podemos solucionar, pero cuando nos enfrentamos a una noticia que nos van a matar, entonces, hermanos, entendemos. Hay una plaga que está matando a la humanidad, que es el cáncer. Palabra que se escucha por todos lados, pero la queremos fuera de nosotros. Pero déjeme decir, hermanos, muchos de nosotros, o muchas personas dentro de nosotros, están viviendo con eso. Es como una condena a muerte. Entonces, traigo estas ideas, hermanos, para que podamos entender que la muerte de Cristo para nosotros vale mucho. ¿Y sabe por qué? Cuando la hermana decía que quizás muchos no valoran, es porque no entendemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Este método era utilizado por los romanos para hacer morir a los que se levantaban contra su imperio. Ahora bien, ¿qué tienen que ver los judíos en todo esto? Bueno, Roma era el imperio y los judíos tenían sus leyes, ¿verdad?, religiosas, y ellos, hermanos, estaban siendo invadidos por Jesucristo. El negocio de los religiosos estaba viniendo abajo, porque dice la Biblia que la fama de Jesucristo crecía y multitudes iban tras de él. Y los escribas y los fariseos decían: ¿qué vamos a hacer con este hombre? Porque de aquí en adelante ya todo el mundo va a creer en él, y nuestro negocio del templo y de los sacrificios y de la venta de todas estas cosas se va a venir abajo. Y decían: la única manera es deshacernos de él. Ahora, eso es lo que ellos pensaban. Pero Jesucristo, hermanos, vino exclusivamente a morir por usted y a morir por mí. El Señor en repetidas ocasiones dijo: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo, y cuando yo deseo la vuelvo a tomar. Dígame qué líder religioso en el mundo ha podido decir eso y lo ha podido cumplir. Jesucristo está vivo y está con nosotros. Amén. Según los historiadores, hermanos, en un solo día fueron crucificados 2000 hombres
en el año 73 antes de Cristo. Y esto fue, hermanos, porque fue la tercera guerra civil que hubo en Roma, y se rebelaron contra estos emperadores, y hubo y fueron arrestados todo este tipo de gente que se pusieron en contra del gobierno. Y entonces en un solo día 2,000 hombres fueron crucificados. Se puede imaginar usted, hermanos, el trabajo que hubo ese día, crucificando, clavando gente. Tremendo eso, durante la tercera guerra civil. Ahora bien, hermanos, si hubieron tantos crucificados antes de Cristo y después de Cristo, ¿qué hace que la crucifixión de Cristo sea tan insignificante? Si en este momento murieron 2,000 hombres y nadie habla de esa crucifixión de esos 2,000 hombres, ¿por qué nosotros hablamos de la crucifixión de Cristo? Hermanos, porque la crucifixión de Jesús es importante, porque de ahí depende nuestra liberación. Amén. Ese fue el momento en que se estaba pagando el precio por su pecado, por mi pecado, y nos estaban dando un boleto, que es el boleto de la libertad y el boleto hacia el reino celestial. El Señor Jesucristo, cuando moría, decía: consumado es. Consumado es el sello cuando dice pagado es en su totalidad. Hermanos, esa es la bendición más grande que un ser humano pueda tener aquí. Ese es uno de los beneficios, y el beneficio más grande que nos da la crucifixión de Cristo. Muchos de los que murieron, hermanos, crucificados, eran hombres, y eran hombres buenos, porque se rebelaron. No todas las personas que se rebelan con un gobierno son malas. Esas personas que se rebelan con un gobierno impío son personas que quieren salvar a la humanidad, son personas que luchan por los pobres, ¿verdad? Murieron, y este tipo de personas murieron crucificados, buscando liberar a su pueblo del dominio de un imperio, del imperio romano. Querían ser libres del imperio romano y murieron con ese ideal. Y quizá, ¿verdad?, puedan estar ahí sus estatuas y la gente los pudo haber visto como héroes, pero su crucifixión quedó hasta allí. Hay hombres en este mundo, hermanos, que se respetan, ¿verdad?, y que quedan ahí como un legado de hombres que hicieron mucho por la humanidad, pero nunca nadie pudo hacer lo que Jesucristo hizo por nosotros. Cristo murió en la cruz para libertarnos, no de un imperio. Por eso, hermanos, no se preocupe tanto por las leyes terrenales. Obedézcalas y trate de hacer lo mejor que pueda por cumplirlas. Pero acuérdese que Cristo nos vino a libertar de un imperio que nadie podría vencer, de un dominio del cual nadie podía librarse, del imperio de las tinieblas de Satanás y del dominio del pecado. Es interesante, hermano, dos males que el mundo no puede refrenar: el pecado y la muerte. Porque el pecado es quien engendra la muerte. Y la palabra muerte, hermanos, no es tanto cesar. La palabra muerte, si usted busca su definición, es separación. O sea, cuando vamos y lo traemos al ámbito bíblico o espiritual, decimos muerte es estar separado de Dios. Por eso la Biblia más adelante dice: vosotros que andabais muertos en vuestros delitos y pecados. Interesante eso, hermanos. De eso Cristo nos vino a libertar. Todas las crucifixiones que hubieron durante el tiempo del Imperio Romano significaron muerte, humillación, derrota y esclavitud. Pero la crucifixión de Cristo, mis hermanos, tiene significados muy diferentes, sobre los cuales vamos a reflexionar en esta mañana. No son muchos los puntos que vamos a tocar, pero quiero que estemos atentos. ¿Cuáles son esos significados de la crucifixión de Cristo? Número uno, para los que apuntan: la crucifixión de Cristo significa amor inigualable. Si usted necesita o anda buscando amor, busque primero el amor de Dios. Ese es el amor inigualable. Vamos a ver ahí qué dicen los pasajes del 7 al 8
de Romanos que acabamos de leer, dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Y aquí siempre me gusta hacer una pregunta: ¿usted podría morir por alguien? Levanta su mano, ¿quién cree de verdad que podría morir por alguien? Hay algunos valientes ahí que... Ahora, le voy a hacer otra pregunta. ¿Usted podría, ese alguien por quien levantó su mano, usted podría morir por él si es una persona perversa, lépera y es su enemigo? Levanten las manos los que todavía siguen. No, ¿verdad? O sea, cuando pensamos en morir por alguien, pensamos en alguien que nosotros amamos. Amén. Y esa es la diferencia. Y ahí está el meollo del asunto. Porque miren lo que dice el 7. Ciertamente, o sea, Pablo dice, puede ser que haya alguien. Es más, yo le digo, hermanos, hay madres que es posible, no sé, que puedan morir por sus hijos. El papá no sé, está un poquito más duro. No sé si ustedes conocen la historia de la paloma pecho colorado. Se cuenta de un incendio donde todo el bosque quedó quemado, pero hubo una parte, un árbol que quedó así, hizo una especie de casita. Y ahí la paloma con sus pichoncitos quedó aguardada. Y pasó muchos días quemándose todo ahí. Y los animalitos comenzaron a tener hambre. ¿Sabe qué hizo? Es una leyenda, por supuesto. ¿Sabe lo que hizo la paloma? La paloma empezó a picotearse su pecho y empezó a sacarse carne de su corazón. Y los hijos empezaron a comer. Ella murió y les dio vida a sus pollitos. Desde entonces cuenta la historia que todos los hijitos de esos pajaritos nacían con el pecho colorado, como una muestra del amor de esa madre que sacrificó su vida para vivir. Bueno, aquí dice: ciertamente apenas morirá alguno por el justo. Es posible. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir, pero por el bueno, que es lo que acabamos de preguntar ahorita. Por el bueno. Y por ahí dice, ¿verdad? Por esta persona yo pongo mis manos al fuego. Tremendo, ¿verdad? Mira el 8. Porque el punto que estamos tratando en este momento, hermanos, uno de los beneficios del sacrificio de Cristo es el amor inigualable. Por eso, hermanos, que un cristiano que anda deprimido porque nadie lo quiere es porque no ha conocido el verdadero amor de Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Y vemos en la Biblia hombres y mujeres que estaban convencidos de que Dios estaba con ellos. Job, por ejemplo, su esposa linda y todo. Me imagino que la esposa de Job habrá sido una mujer sabia, porque hablamos de las esposas como una mujer mala. Pero era la esposa de Job, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios. Me imagino que también ella compartía, porque es imposible que anden dos si no estuvieran de acuerdo, ¿sí o no? No puede durar tanto tiempo uno. Pero ella no era tan espiritual como era Job. Y cuando se empezó a ver que todo en su vida, ¿verdad?, por una trampa de Satanás o por una idea del diablo, que le fue a difamar allá a Dios y le dijo: no, Job te ama a ti porque mira cómo lo tienes. Mentira era mentira. Pero ¿qué pasó? Cuando todo fue acabado, la mujer de Job le dijo: ¿sabes qué? Todavía tú mantienes tu integridad. O sea, todavía vas a la iglesia, mira lo que te está pasando, y todavía crees en ese Dios. ¿Sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Qué tremendo, hermano. No quiero tener una mujer así. Dicho sea de paso, no está mi esposa. Qué tremendo, hermano. Pero ¿sabe por qué Job se mantuvo firme? Porque él había conocido el amor inigualable del Dios Todopoderoso. Así es que, hermano, no importa. Por eso dice el salmista: si tu madre, tu padre te abandona, que son los amores más grandes en este mundo. Qué triste es ser abandonado por un padre o por una madre. Allá había una canción que nos hacía llorar: el peche. Ahí viene el peche, sin papá y sin mamá. Y yo no la escuchaba, no terminaba de escucharla, pues lloraba. O sea, ya no soy más el peche desde que conocí a Cristo. Ahora el amor de Dios ha llenado mi corazón. Amén. Dice: pudiera ser que alguno osara morir por el bueno.
Pero mire qué interesante el 8, dice, mas Dios, y aquí, hermano, es donde viene el punto importante, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo hizo lo que para usted es imposible hacer, morir por el malo. Morir por el malo. Como claramente dice el versículo 7, hermanos, tal vez alguien se atrevería a morir por alguien bueno. Quizás alguna madre, ¿verdad?, se atrevería a morir únicamente por sus hijos, no sé. Pero ¿quién podría morir por los malos? Y eso, hermano, es importante que esta mañana lo entendamos. Cristo Jesús murió por mí cuando yo no valía un 5. Cristo dio su vida y su sangre por mí. De tal manera me amó el Señor. De tal manera me amó ese Dios todopoderoso que dio lo que más amaba, dio a su Hijo Jesucristo. ¿Quién se atreverá, hermanos, a entregar su vida por los injustos? ¿Por los malhechores? ¿Por los pecadores? ¿Quién? El versículo 8 nos dice que Dios muestra su amor sin igual, que a pesar de nuestros pecados entregó a su Hijo para que muriera por nosotros. La crucifixión de Cristo, hermanos, es el mensaje más grande del amor de Dios para la humanidad. Es el mensaje más grande, y por eso, hermanos, si es grande, tenemos que anunciarlo, tenemos que compartirlo. Lo que nadie se atrevía a hacer por alguien, ya lo dije, ¿verdad? Cristo Jesús lo hizo por nosotros. Dios no nos ama con palabras. El amorcito que nosotros tenemos aquí terrenal, un amorcito medio raro, ¿verdad? Con palabras nada más. Y se anda buscando, anda buscando unas frases. Te amo, I love you, cosas así. Pero realmente, cuando en realidad viene la prueba, ahí se ve si realmente amamos o no amamos. Cristo Jesús no nos amó con palabras solamente. Cristo Jesús demostró su amor, ¿verdad? Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pone esa analogía de cómo tiene que ser el amor entre la pareja, entre el matrimonio. Dice, mujeres, están sujetas a sus maridos. Eso es importante. Mala palabra hoy para muchas mujeres, ¿verdad? ¿Cómo que yo me voy a sujetar? Porque no vemos la otra parte. Y le dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y después viene la segunda parte del versículo, ¿cómo? Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Que se entregó a sí mismo por ella. O sea, hermanos, cuando un hombre ama a su mujer de la forma en que Cristo amó a la iglesia, cualquier mujer dice, yo me someto a este hombre. Amén. Gloria a Dios. Y eso es importante, hermano. A veces usted paga y va a psicólogos a que le digan, ¿por qué no funciona mi matrimonio? Todo está en la Biblia, hermanos. Ame a Dios. Y hacíamos un día de estos el triángulo, el famoso triángulo, ¿verdad? 3 puntos. Aquí está usted, aquí está su esposa y aquí está Dios. Cuando usted más busca a Dios, más se van uniendo, ¿ves? Más se van uniendo. Más cerca están los dos de Dios, más cerca están el uno del otro. Y Dios es el centro del matrimonio. Entonces, hermanos, Dios no solamente nos ama con palabras. La demostración del amor, hermanos, es lo más difícil. Pero Jesucristo lo hizo por nosotros. Alguien dice, yo pudiera vivir o morir por Cristo. Mire, nosotros no tenemos que morir por Cristo, porque cuando nosotros vemos esos anuncios allá en el Medio Oriente, personas que literalmente les cortan la cabeza solo por no negar a Cristo, nosotros decimos, wow, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si yo estuviera en esa condición? Yo como predicador. Ahora, hermano, pensamos en eso, ¿verdad? Lo duro que sería morir por Cristo. Pero ¿sabe qué es lo más duro? Vivir por Cristo. Y de eso no se habla. No es tanto morir por Él, es vivir por Él. Que el propósito de mi vida sea Cristo. Bueno, y eso es lo que el Señor ha querido toda la vida, hermano. Amar al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Es lo mismo que pide una pareja.
Oye, quiero que me ames con todo el corazón. No quiero que te quede ni un rincón en tu corazón que no me amas. Porque ese vacío lo puedes buscar por otro lado. No, yo quiero que tú me ames con todo el corazón. Bueno, el Señor nos ama así y Él quiere que nosotros también le amemos así. Su amor, hermanos, es inagotable. Ese amor que usted ve que Él tuvo con sus profetas, con sus hijos, con sus siervos, es el mismo amor intachable que está para nosotros. Cristo me ama, yo lo sé. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice, ¿verdad?, en su palabra. Él me ama. Vamos a ver la segunda parte, o el segundo punto, de los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz. La crucifixión de Jesús significa justificación para el pecador. Qué tremendo, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes han sido condenados alguna vez en una corte, pero yo sí he pasado ese trago amargo de escuchar a un juez decir: lo condeno a 4 años de cárcel. Hermanos, son los tiempos más difíciles que yo he vivido en mi vida. Escuchar eso: te condeno a 4 años de cárcel. No los viví, porque Dios hizo un milagro. El Señor me libró de no ir a esa cárcel, pero yo sé lo que se siente estar condenado. Hermanos, y es terrible. Y cuando la persona vino y quitó la culpa y dijo: yo no pido nada por él, simplemente que se haga cargo de mi restauración, hermanos, sentí ese alivio. Dije: wow, qué lindo, qué bueno, he sido liberado. O sea, sentí las dos cosas al mismo tiempo: condenado y liberado. Bueno, hermanos, dice la palabra del Señor que el Señor, a través de su sacrificio, nos ha justificado. Fuimos a la corte como pecadores que no teníamos escapatoria, y hemos salido de la corte con una bandera blanca diciendo: eres inocente. Eso es lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Eso significa la palabra justificado. Es una palabra que se usa en los tribunales en este sentido. Y dice, pues mucho más, el 9, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, y la palabra ira es una palabra que tenemos que tenerle pavor. La ira de Dios. Tremendo, ¿verdad? Justificación es el término legal y significa ser declarado justo o ser declarado inocente por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos hechos inocentes. Por eso, hermanos, que toda persona que no viene y se somete y se sumerge en el cuerpo de Cristo a través de la fe en Jesucristo, no puede recibir justificación. Está condenado. Bueno, en Juan, ¿verdad? Juan 3, 16 y 17 dice: pues ya el mundo está condenado. O sea, hermanos, que si somos más prácticos, vamos a ver que todo el ser humano que camina sin Cristo está condenado. Y por ahí se surge una frase: mira qué condenado este. Algo tiene que ver eso. Lo que no se le da lo que realmente el verdadero significado, pero sí dice la palabra de Dios que todo aquel que no ha sido justificado está condenado. Por eso, hermano, que hoy usted puede salir de esta corte celestial justificado por Cristo Jesús. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted no está justificado por Dios, usted tiene guerra con Dios. Eso es lo que dice el pasaje, ¿verdad? Porque justificados pues por la fe, hoy tenemos paz. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados a través del sacrificio de Cristo Jesús, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, como punto número 3 y punto final, la crucifixión de Jesús significa salvación. Romanos 5:9, parte B del versículo dice: y por él seremos salvos ¿de qué? De la ira de Dios.
Hermanos, qué lindo es vivir en libertad. Qué lindo es vivir en una tranquilidad, en una paz. Pero eso solamente viene como un resultado de los beneficios del sacrificio de Cristo por nosotros. La muerte de Cristo, hermanos, en la cruz nos ofrece salvación. Salvación, hermanos, es un lugar, es una palabra que habla de estar a salvo. ¿A salvo de qué? Hermanos, a salvo de la ira venidera. Que Dios nos libre de eso, ¿verdad? A todos los pecadores que ponemos en Él nuestra esperanza, el Señor nos libra y nos da salvación. Toda persona, no importa quién, que cree en Jesucristo y en el sacrificio hecho en la cruz, ya no está bajo condenación. ¿Quiénes ya entraron y han sido justificados por Cristo? Levante su mano. Yo quiero que hoy sí levante su mano. Ok, le tengo una noticia. Ya no está bajo condenación. Ya no está bajo condenación. Ya se libró, pero no porque usted es bueno, sino porque usted ha creído que Cristo lo ha justificado. ¿Me entiende? Y eso, hermanos, tiene que reflejarse en nuestra vida. No es cuestión que digo, no, pues yo ya estoy ya. Alguien me dijo, ¿sabes qué? Yo le compartí el evangelio a un amigo mío de la infancia. Y le compartí el evangelio y me dice, oye, ¿tú dices que si yo me entrego a Cristo me salvo? Y le digo, sí. Gracias, me dio buen mensaje. Voy a vivir toda mi vida haciendo todo lo que quiero y un segundo antes de morir yo me voy a salvar. Me dijo, buena, me dijo, ya. Ah, bueno, ¿eh? Suena bien. Pero quién sabe cuándo morirá. Tuve otro compañero, no amigo, pero así de la infancia, los que crecimos juntos. Tuvo una muerte terrible. Por alar un pedazo de caña se cayó del camión y ahí mismo murió en el instante. Y siempre que, cada vez, me viene solamente porque eso fue la respuesta mía. Y le dije, ¿te acuerdas de fulano de tal? Que en la carretera quiso, él vendían sodas y siempre iban subidos arriba. Pasó un camión de caña y él quiso alar una caña. Y eso lo llevó y las llantas le pasaron encima. La pregunta mía es, ¿tuvo esa persona oportunidad para decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados? No, hermanos queridos, no es así. Por eso dice la Biblia, mientras hay vida, hay esperanza. Ese es uno de los beneficios, hermanos, de el sacrificio de Cristo en la cruz, de su crucifixión. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay. Hermano, y esta es palabra de Dios, amén. Amén. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Si usted no puede andar hoy como condenado. Mire, una persona que ha sido justificada no anda caminando hoy como justificado y mañana como condenado. Hoy justificado, mañana condenado. Por eso, hermano, que el mensaje de Dios es rotundo. Si usted es, usted es. Si usted no es, usted parece, pero usted no es. Por el mismo Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, es mi discípulo. Entonces, ninguna condenación hay para los que están. Y esa palabra estar es importante, hermanos. No es para los que piensan o para los que tienen una idea de quién es Cristo. No, es para los que están. Por ejemplo, usted ahorita está sentado en una silla. Usted descansa, usted reposa, usted está completamente confiado ahí. Bueno, igual, usted está en Cristo, su vida está dentro, está confiando en Él. Es para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. ¿Qué significa eso? Andar conforme a la carne, hermanos, es andar conforme a nuestras ideas, a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que yo siento. No, andar en el Espíritu es ser sellado por el Espíritu Santo, saber que las leyes de Dios han sido puestas en mi corazón y ya no ando por lo que me dicen. No, porque por ahí dicen que si tú haces eso va, no. Por ahí dicen, pero ¿qué dice Dios? ¿Qué me dice el Espíritu Santo a mí? Por eso, hermanos, hay dos maneras de andar. Andar en el Espíritu no es tampoco andar flotando y andar... Andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que significa andar en el Espíritu.
Por eso dice la Biblia, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, a lo que Dios quiere. Conforme al Espíritu es que andan caminando en la voluntad de Dios. Ojo, esto no habla de perfección, no habla de una persona perfecta, porque Pablo mismo dijo, yo mismo no soy perfecto. El que escribió esta carta, él mismo dijo, yo no soy perfecto, pero una cosa sí hago, yo me extiendo a lo que está delante. Y le vuelvo a decir, hermano, si usted no es mejor que la semana pasada, usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que ser mejor hoy que lo que fue ayer. Alguien dijo, si usted quiere aprender inglés, aprenda una palabra por día. ¿Le cuesta? Mire, cuando usted tenga 365 días al año, usted va a poder, ¿cuántas palabras? 365 palabras. Multiplíquelo por los años que tiene acá y usted ya es un americano, hermano. Y así mismo es en la vida espiritual. ¿Qué cosas yo hoy, Señor, enséñame algo hoy? Y usted va a ir creciendo cada día, cada día, cada día. Tremendo eso, ¿verdad? Porque mire, el Romanos 5:10, la crucifixión de Jesús, y este es el último punto, significa reconciliación. Y esta palabra reconciliación, los que tenemos familia, esposa, sabemos lo que significa. Reconciliación es que vuelve otra vez el estado original. Como parejas, ¿verdad? Como esposos, matrimonios, creamos un ambiente lindo donde queremos estar el uno al otro. Amén. Contentos y todo, pero de pronto viene algo y se rompe esa relación. Si usted es casado, usted no se vuelve a casar. No tiene que volver a casar para arreglar esa relación. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Usted tiene que reconciliarse. Y cuando usted se reconcilia, viene otra vez el estado original de paz, de amor y de armonía. Eso es lo que dice la palabra del Señor. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo significa reconciliación. La palabra significa volver. Quiere decir que ya hubo una relación perfecta entre Dios y el hombre. ¿Sabe cuándo fue? Allá en el jardín del Edén. Allí en ese jardín, hermanos, había una comunión de Dios con el hombre. Había una perfección. Ya se puso a pensar en eso. Había una perfección. No había pecado antes. ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo era Adán con Dios? ¿Cómo era Adán con Eva? ¿Cómo la trataba? No tenían vergüenza, no tenían miedo. Porque a veces hoy nosotros por el miedo, por el temor, no somos realmente lo que la gente ve en nosotros. Por eso a veces uno se mira raro. Pero en ese momento había la gloria de Dios estaba ahí. Y aquí hay un principio tremendo, hermanos. Cuando hay una comunión perfecta entre Dios y el hombre, hay armonía en el hogar. Yo me imagino cómo vivía esa familia, Adán y Eva y Dios. 3. Adán, Eva y Dios. Amén. Lindo, ¿verdad? Y qué bonito. Y el Señor dijo, no se pierda esta comunión con ustedes eternamente. Yo quiero vivir así. Pero lastimosamente, hermano, vino Satanás, que había sido lanzado del cielo, porque él quiso ser como Dios allá, ¿verdad? Él dijo en Isaías, yo me sentaré en las nubes y pondré mi trono y seré como Dios y seré semejante al Altísimo. Él quiso ser como Dios, no le funcionó. Quiso hacer una revuelta en el cielo, quiso darle un golpe de estado a Dios y fue lanzado. Y cuando vio que Dios había puesto sus ojos en otra creación, en el ser humano, viene y le mete la misma idea que él había fracasado en el cielo. Le dice, hey, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman, ustedes serán como Él. ¿Qué quería ser Él? Como Dios. ¿Pudo ser Satanás como Dios? Jamás. Pero engañó a Eva y le dijo, tú serás como Él, conociendo el bien y el mal. Ahí, hermano, se rompió la comunión. ¿Y qué hizo Dios? Ya el hombre se escondió de Dios. Dios tuvo que sacar al hombre. Mire, Dios no puede convivir donde está el pecado. Dios tuvo que sacar al hombre. ¿Qué hizo con Satanás? Lo sacó
de su atmósfera de santidad cuando pecó. ¿Qué hizo con el hombre? Lo sacó, porque a veces uno dice, ¿por qué Dios permite el pecado? ¿Por qué Dios permite esto? No, Dios no lo permite, Dios lo saca. Dios lo sacó y puso ángeles cuidando el huerto, porque dentro del huerto estaba un árbol que era el árbol de la vida. Y dice Dios, no vaya a ser que el hombre en este estado pecador venga y coma del árbol de la vida y viva para siempre con este estado sin reconciliación, sin que haya otra vez reconciliación. Y dice no. Y qué lindo, hermanos, que ahora a través de Cristo, que el Señor nos guíe, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Cristo es el postrer Adán. Más abajo se sigue leyendo, dice que Cristo es el postrer Adán. El primer Adán, por él vino la desobediencia, pero por el postrer Adán, que es Cristo Jesús, vino la reconciliación. Hoy, hermanos, a través de Cristo podemos tener esa paz con Dios. Por eso el salmista decía, ¿verdad? En paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero no lo decía simplemente porque era el positivismo y decir, no, yo voy a decir cosas positivas para que eso suceda y crear una nueva vibra. Eso es nueva era, hermano, eso no es Biblia. Él sabía que Dios era su único Dios. Amén. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos, miren qué interesante, hermano, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay otra versión que yo puse aquí, Dios habla hoy, dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. El pecado, hermanos, nos separa de Dios, pero la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios. Amén. Por medio de la sangre que nos perdona todos nuestros pecados. Cristo es nuestra reconciliación contra nuestro Dios. Segunda de Corintios 5, 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Reconciliados, nosotros somos reconciliados ¿para qué? Para reconciliar a otros. Por tanto, id, ¿verdad? 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Como dijo el predicador ayer, la iglesia no existe para entretener santos, sino para restaurar a los perdidos. Aquí venimos, hermanos, a buscar herramientas para ir al campo de batalla. Aquí no venimos a entretenernos. Aquí venimos a recibir instrucciones, fortaleza, armamento para poder salir fortalecidos como soldados de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Nos reconcilió para reconciliar también a otros. Ahora, hermanos, por medio de la cruz de Cristo, Juan 1:12 dice que ahora el Señor nos llama sus hijos. Juan 1:12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, cualquiera, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy viene la pregunta más importante de todas, para usted y para mí. La pregunta para usted es, ¿ya te reconciliaste con Dios? Si no lo has hecho, hermano, considéralo. Considéralo y reconcíliate con Dios. No vaya a ser que siendo enemigo de Dios te mueras y ya no haya para ti salvación. Vamos a orar. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, tú nos has hablado y nos has puesto, Señor, frente a nosotros los beneficios
logrados en esa cruz para nosotros, Señor. Número uno, Padre Santo, tú nos salvaste para demostrar tu gran amor, tu amor inigualable para con nosotros, Señor. Tú nos salvaste, Señor, tú moriste para salvarnos de nuestros pecados. Y tú moriste, Señor, para reconciliarnos, para que hoy, Señor, a través de tu amado Hijo, nosotros podamos tener una relación perfecta contigo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Yo te pido, Señor, por cualquier hermano, Señor, si hay hermanos que han considerado reconciliarse contigo y decir, Señor, yo he venido caminando mal, lo reconozco, no tengo una buena relación contigo, Señor, y es el resultado de muchas cosas adversas en mi vida. Yo te pido en esta mañana, Señor, perdón. Quiero reconciliarme contigo. Esa palabra que tanto nos cuesta pedirle al Señor, perdón. Perdóname, Señor, te he fallado, he andado en mis propios caminos y he cosechado mis propias consecuencias. Pero no tengo por qué hacerlo teniendo todo en casa, siendo hijo del Dios Todopoderoso. No tengo por qué andar mendigando en el mundo. Perdóname, Señor, vuelvo arrepentido a tu casa. Heme aquí, Señor. Como decía Isaías, heme aquí, Señor. Pero no fue antes, ¿verdad? No fue hasta que vio la gloria de Dios, hasta que reconoció su pecado, hombre de labios inmundos, y hasta que el Señor lo limpió, que fue que le dijo, Señor, yo quiero ser esa persona que tú envías. Padre, gracias te doy por mis hermanos que se están reconciliando contigo en este momento, Señor. Y aquellos, Señor, que todavía no hemos tenido un encuentro personal contigo, yo te pido, Espíritu Santo, que nos ayudes, que podamos reflexionar seriamente en lo que significa ponernos a cuentas contigo. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que esa es tu obra. Haz tu obra en el corazón de mis hermanos. Te lo pido, Padre, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.